Buenas noches, que el Señor les bendiga. Teología es el estudio de Dios. Estamos estudiando, estamos analizando la doctrina del Espíritu Santo. Esta vez vamos a estudiar, vamos a escudriñar y vamos a comprobar que tiene sentimientos. Estamos estudiando la tercera persona de la Trinidad y en la anterior enseñanza vimos que el Espíritu Santo es inteligente, tiene inteligencia. Esta vez veremos, como le dije, estudiaremos que el Espíritu Santo tiene sentimiento y nos vamos a basar en el texto que está en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículos 30. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Estamos nuevamente delante de tu presencia, mi Dios, agradeciéndote por este día que tú nos has regalado, por los alimentos, Padre, que tú has proveído en nuestra mesa, mi Dios. Te agradecemos por el privilegio y la oportunidad también que nos da de escudriñar tu palabra, Señor, de estudiar, Padre, tu palabra, de estudiarte a ti, mi Señor. Sabemos que somos y tenemos una mente finita. Sabemos que solo tú eres infinito, mi Dios. Pero lo que a ti te ha placido, mi Dios, revelarnos, lo tenemos aquí, mi Dios, en tu palabra. Y es por el cual, Señor, nosotros venimos, Señor, delante de ti para poder y que tu Santo Espíritu nos dé iluminación y podamos entender, Señor, tus designios, podamos entender tus palabras, Señor, podamos entender tu doctrina, podamos entender las enseñanzas, mi Dios, que tenemos reflejada en tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. En esta versión, en la nueva la traducción al lenguaje actual, dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Esta versión es más que nos da un poquito más de iluminación, es más clara, ¿verdad? Así dice en esta versión. En la Biblia, antes del versículo 17, dice en letritas pequeñas, ¿verdad? En letritas pequeñas, dice, vamos a buscarlo, la nueva vida en Cristo. Eso tiene, así tiene la Reina Valera en letras chiquitas, en las negritas, antes del versículo 17. La nueva vida en Cristo. Esta nueva vida empieza, ¿cuándo empieza? Cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Y cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo? Cuando nosotros creemos de corazón en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Allí el Espíritu Santo llega y nos sella una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Tenemos ese sello y pensando en pensando en esto, podemos preguntarnos que cómo podemos entristecer al Espíritu Santo. Esa es la pregunta que nosotros debemos de hacernos. Y claramente vamos a responderla leyendo el contexto.
el contexto. Siempre es importante buscar el contexto inmediato para que nosotros podamos tener más iluminación respecto a la enseñanza. La enseñanza es, acordémonos, que el Espíritu Santo tiene sentimiento. El versículo 30 dice que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, no lo pongamos triste. Y según el contexto vamos a sacar frases o palabras que nos pueden ayudar a responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de Dios? Y lo primero que vamos a notar es el versículo 17. En el versículo 17 podemos sacar esta frase: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y cómo andan? ¿Cómo andan, apóstol Pablo? ¿Cómo andan estos gentiles? Dice que son ignorantes y gente terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Andar así entristece al Espíritu Santo. Andar así como los gentiles entristece al Espíritu Santo. No tener vergüenza, entregarse a los vicios, hacer cosas indecentes, ser deshonesto, tener malos deseos, ser mentirosos, dejar que el enojo perdure, robar, hablar malas palabras, tener estos sentimientos tales como la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Estas obras las hace un cristiano. Sí, un cristiano puede hacer esta obra, pero no la debería de hacer. ¿Por qué? Porque entristece al Espíritu Santo. Pone triste al Espíritu Santo. Lo pone triste. Pero no acaba allí. No acaba allí. En el capítulo 5 de la carta a los Efesios nos dice más cosas que tenemos que poner atención respecto a estas otras cosas que nos dice para que el Espíritu Santo no se ponga triste, y debemos de apartarnos de fornicación, de inmundicia, de avaricia, de necedades, de palabras deshonestas, de tonterías, y no participar en la obra infructuosa de las tinieblas. Eso nos aconseja el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Apartarnos de fornicación, de inmundicia. No ser ávaros, no ser necios, no decir palabras deshonestas, no hablar tonterías y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. De las tinieblas. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, es Dios. ¿Jesús es Dios? Sí, es Dios. Jesús lloró, tuvo sentimiento, tuvo hambre, tuvo sed, se entristeció. Igual el Espíritu Santo se entristece. Se entristece y no lo debemos de hacer. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice: no contristamos y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo pongamos triste. No lo pongamos triste. En cambio, hagamos cosas que dice la Escritura, que nos aconseja la Escritura, para que seamos
llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté rebosando, para que el aceite esté rebosando en nuestra vida, que el Espíritu Santo venga con poder a nuestra vida, o seamos llenos del Espíritu Santo. Nos embriaguemos, dice el apóstol Pablo en otra parte de la Escritura. Allí mismo casualmente nos dice en el capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, dice. Pero ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y no ponerlo triste? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y como consecuencia no vamos a poner triste al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. Vamos a ver también en esta ocasión, vamos a lograr el tiempo y vamos a ver que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene voluntad. Y vamos a irnos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 11. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y aquí vamos a estudiar algo muy interesante. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice la palabra de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Entonces, si decimos que el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿cuál es la voluntad del Espíritu Santo? Dice, pero todas estas cosas las hace. Ahí vemos la voluntad del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu repartiendo, dice, allí vemos la voluntad del Espíritu Santo. A cada uno en particular como Él quiere. Esa es la voluntad del Espíritu Santo. Y el contexto, ¿sabe de qué nos habla? De los dones espirituales. Y la voluntad del Espíritu Santo es darle la capacidad o capacitar a cada uno de los creyentes como Él quiere. Como Él quiere. Nadie va a contender con eso. Porque la voluntad del Espíritu Santo es capacitar a los creyentes conforme al llamado del mismo Espíritu Santo. Los dones espirituales son capacidades que da el Espíritu Santo. Estas capacidades son para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, para la iglesia. Los dones que Dios reparte, los dones que el Espíritu Santo reparte, es para la edificación de la iglesia, para la edificación de los mismos creyentes, Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu por su soberana voluntad. Pero debemos de entender una cosa, y es que nosotros debemos de involucrarnos en la obra del Señor para poder descubrir nuestros dones espirituales que el Señor nos ha dado. Yo no puedo decir de que yo tengo el don de presidir si yo no ejerzo, o yo no examino, yo no pruebo que tengo ese don. Yo no puedo decir que tengo el don de predicar si yo no ejerzo, si yo no practico, si yo no me involucro para descubrir si verdaderamente
Ese es el don que Dios me ha dado. Yo no puedo decir de que el don que el Espíritu Santo me ha dado es el de profetizar o de evangelizar si yo no me involucro en la iglesia para ejercer ese llamado, ese don, esas capacidades. Por eso es que hay que descubrirlas, y la manera que debemos, o de la manera que nosotros podemos descubrirla es involucrándonos en la obra del Señor. Y también los líderes tienen la obligación de capacitar o de darle el apoyo necesario a los miembros, a los creyentes, involucrarnos en diferentes ministerios, en diferentes actividades, en diferentes programas que pueda tener la iglesia. Y así los líderes van a echar de ver cuáles son los dones, las capacidades que el Señor le ha dado a esos creyentes. Porque estar sentado en una banca no es un don. No es un don, eso es ser perezoso. Pasar toda la vida sentado en una banca. Vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Dice, vamos a leer el 11. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin, dice, a fin de que no se hagan perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor de los Hebreos es claro. Deseamos, dice el autor de los Hebreos, que cada uno de vosotros, y esto a quienes, a los creyentes, muestren la misma solicitud, que nos involucremos en la obra del Señor y que podamos descubrir esos dones que el Señor nos ha dado. Sigue diciendo, se puede decir o se puede servir al Señor de distintas maneras. Eso yo creo que todos lo tenemos bien claro. Podemos servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Todos sirven al mismo Señor. Al mismo Señor. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 12. Primero a los Corintios, capítulo 12, del versículo 4. Del versículo 4 en adelante. Del versículo 4 en adelante. Vamos a leer bastante. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Primero a los Corintios, capítulo 12, que habla respecto a los dones del Espíritu Santo. Dice, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que los ignoren, dice el apóstol Pablo. Sabéis, dice, que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Es la misma idea que estamos viendo
de que el Espíritu Santo tiene voluntad. Tiene voluntad. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, dice. Pero el Señor es el mismo. El Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. No es para quedárselo él mismo. Para provecho. Y para provecho, como dijimos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, pero el mismo por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, dice, sino muchos. Sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, si dijera el pie, porque no soy mano, dice, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, no, sigue siendo del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, no siempre será del cuerpo. Aún así, diga, esta mano que es una oreja, no deja de ser del cuerpo. No deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esta es la voluntad de Dios. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No puede decir eso. No pueden decir eso. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Para que no haya desavenencia, dice, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, dice. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Romanos, creo. Dice, Romanos capítulo 12. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es lo mismo que está diciendo a los corintios.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, dice. Y a unos puso Dios en la iglesia, escuchen, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lengua? No. ¿Interpretan todos? No. 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 Y causa risa. ¿Ah? Causa risa. Hermanos que quieren hacer todo en la iglesia. Predicar, presidir, orar, cantar, poner la música, etc. Y no dan chance a otros hermanos que ejerzan sus dones. Son egoístas. Son egoístas. Quieren ser el cuerpo entero ellos. Quieren ser el cuerpo entero ellos. Y no aplican esta palabra. Y no aplican esta palabra. Hay que darle chance a los otros miembros. Hay que dejar ser oído al oído. Hay que dejar ser boca a la boca. Hay que dejar ser mano a la mano. La mano no puede ser nariz. La mano no puede ser ojos. La mano no puede ser oído. No puede ser oído. No puede ser oído. Son egoístas. La Biblia no enseña a que seamos egoístas. No nos enseña. Más bien nos exhorta, nos aconseja de que dejemos el egoísmo a un lado. Porque lo aborrece el Señor. Escuchen, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad o algún don especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. El bien de los demás. Es lo mismo que piensa, lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según la capacidad, dice, o el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. Así que tenemos que capacitar, tenemos que animar a los hermanos a que descubran sus dones espirituales. Esa es la voluntad del Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es inteligente, tiene sentimiento y tiene voluntad. Y la voluntad del Espíritu Santo es que nosotros crezcamos tanto en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que crezcamos en santidad también, en amor, que crezcamos espiritualmente y que crezcamos y ejerzamos y pongamos en práctica, en marcha, los dones que Dios nos ha dado. Esa es la voluntad del Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Espíritu Santo. Espero, queridos hermanos, que sigamos aprendiendo. Sigamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo bastante. Espero que ustedes también. Y que lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Lo pongamos en práctica. Que hemos aprendido y que podemos aplicarnos en esta enseñanza. Aprendimos
que no debemos de entristecer al Espíritu Santo. Y dijimos varias maneras de cómo podemos entristecer al Espíritu Santo. No lo hagamos. No pongamos triste al Espíritu Santo de Dios. Y segundo, tenemos que ejercer, tenemos que involucrarnos en la iglesia. En la iglesia. Es cierto, no todos presiden, no todos predican, no todos enseñan, no todos son maestros. Pero debemos involucrarnos. Y de esa manera vamos a ver cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. Porque Dios quiere capacitarnos. Dios nos ha puesto en la iglesia para que ejerzamos un trabajo, para que pongamos en marcha nuestros dones, nuestras capacidades que tenemos, que Él nos ha dado por su infinita misericordia y su infinita gracia. Así que sigamos aprendiendo. Que el Señor me les bendiga grandemente y los espero mañana a la misma hora, por el mismo canal, para que sigamos aprendiendo, para que sigamos estudiando teología. Que el Señor me les bendiga grandemente.